Entonces, al considerar que las cosas que nos llegan a nosotros, nos llegan porque Dios las permite y están bajo su control, podemos entonces estar tranquilos, porque nuestra esperanza es eterna. Ese sería un extremo, el temor extremo. Pero hay otro extremo que es el contrario, que es el descuido extremo. ¿Qué vendría siendo esto? Vendría siendo cuando pensamos y meditamos acerca de estos versículos, como los que leímos anteriormente, y consideramos y decimos, bueno, Dios tiene el control de todas las cosas, por lo tanto yo no voy a hacer nada, porque Dios dice que Él me va a cuidar, que Él es el Todopoderoso, que yo estoy en su mano, así que yo voy a andar por la vida feliz y tranquilo sin tomar ningún tipo de medida. Y eso no es bíblico. Porque dice Proverbios capítulo 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay varios ejemplos de esto, pero yo quiero mencionar uno que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Permiso. Dice así, y Saulo consentía en su muerte, esto era la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo un gran... Dice así, y Saulo consentía en su muerte, esto era la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Si ustedes miran, de ahí en adelante, ahí fue la persecución de la iglesia y la iglesia fue esparcida. De ahí en adelante el Señor nunca le reclama a la iglesia el no haberse quedado ahí. O sea, nunca se le dice, no, ustedes tenían que ser fieles, quedarse ahí, enfrentar a los guardias y quedarse fijo y volver de nuevo aunque lo... No. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba ahí para eso. No es un tipo de ejército para enfrentar otro ejército. Nosotros luchamos guerras espirituales. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay que saber identificar cuáles son los peligros que nos tocan a nosotros. Porque hay que saber identificar cuáles son los peligros que nos tocan a nosotros enfrentar y cuáles no. Y quiero que abundemos un poquito aquí. ¿Cuáles son los peligros que nosotros como cristianos tenemos? Bueno, la misma palabra nos enseña que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Estos peligros vienen producto no de que el mandato bíblico sea peligroso, sino del pecado del mundo. Me explico. El Señor no manda nunca a nadie a pararse en la orilla de un edificio, ni a tirarse de un techo. El Señor manda a que, como decíamos anteriormente, prediquemos la palabra de Dios, vivamos una vida de piedad. Primero le demos la gloria a Dios en todo y sobre todo. Prediquemos el evangelio, un sinnúmero de cosas. Como este tipo de cosas le hacen daño al mundo, o sea, no le hacen daño, le truncan sus planes, lo dejan en evidencia, le molesta, entonces comienza a haber persecución. Y esas son cosas, ese tipo de problemas no lo podemos evitar. ¿Qué no podemos evitar? Que son peligros propios de nosotros. Bueno, que la gente se enoje con nosotros, eso no lo podemos evitar.
que para poder predicar la palabra tenemos que ir a diferentes lugares, porque tenemos el mandato que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y en esos lugares muchas veces hay lugares que son peligrosos y tenemos que ir, no lo podemos evitar. Que tenemos que hacer viajes para poder predicar la palabra, muchas veces no lo podemos evitar. La palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tenemos que predicarle a todo el mundo, y en eso tenemos que hablar con extraños, eso es un peligro, no lo podemos evitar. Que la gente se enoje cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no lo podemos evitar. E incluso hay lugares donde hasta hay muerte por predicar la palabra de Dios. Esos son peligros que directamente no se pueden evitar, pero ¿qué sí podemos hacer? Minimizarlo. ¿Cómo? Con prudencia. Usted va a ir a un lugar que usted no conoce, vaya con una persona que conozca ese lugar. Usted quiere repartir tratado en un lugar que sea inseguro, vaya acompañado. Vamos a mandar jóvenes a predicar en alguna parte, vamos a acompañarlos, no lo dejemos solo. Podemos con la prudencia minimizar esos daños. Pero ¿qué es un daño que no nos corresponde a nosotros tomar? Bueno, un buen ejemplo lo estamos haciendo nosotros ahora mismo en esta reunión. Nosotros tenemos mascarilla y tenemos un distanciamiento. Y yo pregunto, ¿con eso estamos dudando del cuidado de Dios? Cuidado si ustedes están dudando del cuidado de Dios con eso. No me digan que ustedes están dudando del cuidado de Dios con eso. No, que se me quedan como mirando así, como, ¿qué le digo al predicador? ¿Usted cree que por usted ponerse a 1 metro de distancia para evitar problemas, para evitar contagios, usted está fallándole a Dios con eso? Con usted ponerse alcohol en la mano para que no se le pegue, o para usted no pegarle al otro una enfermedad, ¿usted está fallándole a Dios con eso? No, porque nosotros no estamos llamados a eso, no dice la palabra de Dios. Quítense la mascarilla, vengan, siéntense todito en el mismo banco, porque yo lo voy a cuidar y a ustedes nunca les va a pasar nada. No, el Señor nos ha dado los ojos, no ha dado los oídos, no ha dado la mente, para nosotros poder ver peligros que no sean necesarios. Y nosotros lo podemos evitar, se puede evitar. Y por eso no podemos pensar que le estemos fallando a Dios con lo que estamos haciendo hoy. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora, hablamos de los extremos, pero entonces, ¿qué vendría siendo una vida equilibrada? Porque si decimos lo malo, tenemos que decir también lo bueno. ¿Cuál es la solución para ese problema? ¿Qué vendría siendo una vida equilibrada? Bueno, una vida a donde, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, nosotros podamos estar tranquilos en el Señor, podamos estar reposados en el Señor, y podamos saber que hemos creído en un Dios vivo, que es todopoderoso, y que Él nos dice a nosotros que Él está con nosotros. Así que podemos tener paz en el medio de la tormenta. Pero al mismo tiempo, y sin contradecirse, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a encontrar varios versículos donde nos muestra que existe una responsabilidad en nosotros, existe tarea que la tenemos que hacer nosotros. Es lo mismo que pasa con el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, pero nosotros no convertimos gente. El Señor toca corazones. Entonces, hay un equilibrio que Dios nos muestra en su palabra, en que una parte la hace Dios, que es perfecto, y siempre es fiel y cumple, y hay una parte que Dios nos ha asignado a nosotros. Así que tenemos que saber que la parte que le toca a Dios, descansar porque Dios la va a hacer. Y la parte que nos toca a nosotros, estar dispuesto a hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para ser equilibrado. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo hablar, qué debemos de decir. Porque en esos momentos, en lo que no sabemos, propiamente porque no sabemos,
tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine para saber cómo debemos de hablar, cuándo debemos de hablar y cuándo debemos de callarnos. Porque hay momentos que están muy bien señalados y marcados en la Biblia qué se debe de hacer. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces ya usted sabe, usted está afligido, haga oración. ¿Usted está alegre? Cante alabanza. Y Romanos 12:15 dice: gozad con lo que se goza y llorad con lo que lloran. Entonces ya ahí está bien señalado qué se debe hacer en ese caso. Pero volvemos de nuevo a ese momento en el que no sabemos qué hacer. Salomón a la hora de dirigir su pueblo, uno en un momento que no sabe. En particular, a mí me sucede eso en los entierros. No me llega a la cabeza. Quisiera poder tener la palabra precisa para hacerle entender a la persona, para darle ánimo, para que la persona sepa que puede contar con uno, pero no sé. A veces pienso que quizá hay momentos en los que es mejor quedarse callado, hay momentos en los que uno tiene que hablar, y verdaderamente yo en ese momento no sé qué decir. Sí, tengo que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo animar a mis hermanos y a las personas cuando están en momentos difíciles. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra muchas veces, la palabra de uno puede ser muy hiriente. Cuando uno habla de más o cuando uno dice cosas que no debe decir, uno puede terminar hasta hundiendo al otro. Yo me he encontrado con hermanos, o sea, yo trabajo en la calle, y me he encontrado con hermanos que me han dado explicaciones por las cuales no han podido venir para la iglesia. Por motivo de salud, por diferentes motivos. Pero hubo un hermano en particular que cuando me explicó eso, yo me enojé. Y me enojé porque pensé y dije: Dios mío, cuidado cómo estamos hablando. Cuidado con lo que estamos diciendo. Miren, primero, si hay hermano que esté trabajando, que esté saliendo al parque, a la playa, al malecón, si está saliendo, le decimos que venga. Es necesario congregarse. La palabra nos enseña en el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición tan grande poder estar aquí. Yo no sé para ustedes, pero para mí este es mi desahogo. O sea, aquí en la iglesia es que yo vengo a respirar. Porque en el mundo yo no oigo que digan gloria a Dios ni nada de eso. O lo dicen, pero no dura más de un minuto. Y aquí es donde uno viene a glorificar el nombre de Dios. Esto es un lugar diferente. Aquí uno viene, aquí se escucha el nombre de Dios, oramos y nos gozamos. Yo creo que esta es nuestra fiesta. Yo creo que este es, no sé, es como si fuera una responsabilidad, pero una responsabilidad tipo vacaciones. Sí, porque aquí venimos a escuchar buenas noticias, venimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si hay algún hermano que me está escuchando y puede venir, que venga, que le conviene, nos conviene, y a Dios hay que darle toda la gloria. Pero pienso también al mismo tiempo en hermanos que están pasando por momentos muy difíciles. Hermanos que quizás tienen niños pequeños y no tienen con quién dejarlo y lamentablemente no pueden venir. Hermanos que están enfermos. Hermanos que tienen condiciones de salud ya que le limitan ciertas acciones. Hermanos que han perdido seres queridos.
hermanos que quizás están en momentos difíciles. Y yo pienso en eso y digo, cuidado si estamos hundiendo a esos hermanos. Cuando hacemos comparaciones y decimos lo que vienen o lo que no vienen, por qué no vienen, un cuestionamiento. Cuidado si de alguna manera estamos afligiendo a los demás, porque pienso en la gran bendición que nosotros tenemos al estar reunidos en esta mañana, pero como mucha gente no tiene esa bendición, por diferentes razones. Hay iglesias que son pequeñitas, de espacio, y eso no le quita que sea fiel, y no tiene quizá las mismas condiciones, o tiene otro tipo de necesidades. Y quizá uno diciendo, nosotros estamos cumpliendo con el mandato de Dios cuando estamos aquí congregados, y es verdad, pero oído que no pueden. O sea, tenemos que también ser sensibles ante las necesidades de los demás y las situaciones de los demás, porque no todos estamos bajo condiciones iguales. Hay personas que han perdido su empleo, hay personas que están buscando dinero para poder pagar una clínica. A uno hablando de cierta forma y dando a relucir que uno sí está cumpliendo con un mandato bíblico, cuando otro en realidad no puede. Entonces, tenemos que ser también conscientes de esa necesidad. Y en lugar de quizás nosotros decir lo que hacemos, darle gracias a Dios porque lo podemos hacer y pedirle a Dios que tenga misericordia para que todos lo puedan tener. Porque hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces tenemos que tener cuidado para que nuestras palabras no sean como golpe de espada. No podemos mirar que está en el suelo y solamente decir, tú estás en el suelo. No. Y con eso no digo que no se le llame la atención a todo y se le diga la verdad a la gente, porque la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios no anda con paño tibio. La palabra de Dios le dice al pecador, tú eres un pecador y te vas a ir para el infierno. Pero al mismo tiempo le da esperanza, le tiende la mano. O sea, le dice, tú estás en el suelo, pero ven, para que te pares. Dios no nos ha dejado a nosotros solos. Dios ha sido nuestro ayudador. Entonces nosotros también tenemos que ser ayudadores de los demás. Tenemos que tomar eso en consideración. El hablar con ese hermano me hizo pensar eso. Hay que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo hablar. Porque muchas veces hay quienes están desanimados. Y necesitan escuchar lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Oye, que te lo recuerden, tú estás con el todopoderoso, coge ánimo, no te preocupes. Hay quienes están cansados y es necesario decirle lo que dice Mateo 11, 27, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él lo dijo, Él lo va a cumplir el Señor. Hay algunos que están desprotegidos y necesitan escuchar el Salmo 91, 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay algunos que están ansiosos y necesitan esa palabra de aliento, decirle lo que dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y para toda la iglesia siempre recordar lo que leímos anteriormente, Romanos capítulo 8, versículos de 35 al 39. Nada nos separará del amor de Dios. Así que iglesia, ánimo, Dios está con nosotros. Vamos a ver el Salmo 23. Salmos capítulo 23, salmo conocido. Yo quiero que lo leamos todo, porque estamos hablando del ánimo, ¿verdad?
Entonces, a la cuenta de 3, Salmo 23, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Necesitamos la sabiduría de Dios. Volviendo a la porción, ¿qué hizo Salomón? Se humilló delante de Dios, reconoció su incapacidad. Cuando él dice, yo soy joven, no sé entrar ni salir, un pueblo tan grande, ¿quién podrá gobernar a este pueblo? Él estaba reconociendo que él no podía, pero sabía que con Dios sí se podía. Nosotros debemos hacer lo mismo, debemos pedirle sabiduría a Dios para saber cómo manejarnos, saber cómo hablar. Pusimos estos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos en la vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Muchísimas cosas que no sabemos. Y necesitamos la iluminación de Dios. Lo bueno es que tenemos una porción que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos una fuente inagotable de sabiduría que está al alcance de nuestras manos. Solamente hay que pedirla con humildad. Hay que pedirla. Y si la pedimos, el Señor nos va a iluminar. Porque Él lo dijo, Él lo cumple. Y ya para concluir, voy a leer una última porción que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice así. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Oiga bien, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a concluir con palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre glorioso, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para poder compartir tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Tu palabra que siempre es refrescante. Dice Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te damos gracias por ella y, Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a meditar en ella y que ella siempre sea la luz que ilumine nuestro camino.